Es un honor tener gente tan maravillosa y tan buena al lado, conocerles y disfrutar de ellos, para mí es un placer inmenso. Edu le dará una breve reseña y decirles a los que se están preocupando por la imagen de Edu y mía, estos dos pibones no están buscando novia, ya están comprometidos, nos da igual que se nos vea mal, lo importante son los invitados y las letras canarias y esta fiesta de las letras que estamos haciendo hoy, o sea que les agradecemos que se preocupen por nuestra imagen, pero que no hay problema. Cuando quieras. Nada. Manolillo, o Edu, hazme un favor. ¿Pueden quitar la música? Porque es que no, me crea ruido. Mira, Ángela, cariño, va con retardo. Ya la música se quitó, pero aquí las coberturas son las que hay y te irá con 2, 3, 4 minutos de retardo, pero ya no hay música. O sea, ahora mismo nosotros estamos en directo sin música. Yo te juro que yo la escucho. Pero sí, bueno, sí, está bien. Pero es por el retardo, no te preocupes, está ya dejará bien, de sonar. Vale. Nada, darle los buenos días a los tres y darle las gracias también por estar con nosotros en este cuarto Arte Virgua de las letras en la cumbre. Con nosotros tenemos a Javier Hernández Fernández, a Pablo Sergio Alemán y a Ángela Molina. Empiezo con Javier. Javier Hernández es poeta, traductor, crítico literario, estudia la poesía canaria en general y a los poetas de los años 90 en particular, además de los nuevos poetas. Escribe crítica y escribe en un blog que, si no me equivoco, se llama Mierda Perro, si no me equivoco. Poesía canaria a punta de calima, y actualmente en su web la poesía es silencio. Buenos días, Javier. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Está con nosotros también Pablo Sergio Alemán, jaruquense, compatriota mío, dicho sea de paso, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas, profesor de lengua castellana, perteneció a la Asociación Jóvenes Escritores, a Enigma, a Sensu Infraspiritus, si no estoy equivocado, ¿vale? Y en la que publicó textos creativos a través de varias antologías. También participa en revistas digitales, tintas sobre papel, y también al ver que tiene en su haber varios poemarios. Ahora incluso está con Apenas en Descenso, si no me equivoco, su último libro. Sí. Y nada, bien, pertenece a la asociación NACE, de la creación literaria. Bienvenido, buenos días. Muy bien, bueno, bienvenido y muchas gracias por invitarme a festival, ¿vale? Estamos con nosotros también Ángela Molina, periodista, abogada, compañera de Palabra y Verso, también le doy la bienvenida. Tiene 3 poemarios en su haber: Aclaratoria, Imprudencia, Gula. Forma parte también de la Asociación Canaria para la Creación NACE, de Palabra y Verso, que ya lo nombré, y del Círculo de Escritores de Venezuela. Próximamente está trabajando en un poemario, y Ángela Molina es poeta venezolana, pero con raíces canarias. Muy canarias. Muy canarias, nosotros todos. Bienvenida también y buenos días. Gracias. Pues nada, la mesa que comenzamos ahora, trata de un poco definir lo que es el panorama actual de la literatura canaria, de cómo lo ven, de cómo ven la literatura, cómo funciona, cómo estamos actualmente en Canarias, creadores o gente, si hay gente nueva saliendo, o no sé, lo que se les ocurra. Bienvenido, empieza Pablo si quiere, o no, por asignación, Javier. Vale, de acuerdo. Bueno, aquí mi perspectiva o el conocimiento que tengo del estado actual de la literatura es, por un lado, que lógicamente siguen apareciendo nuevas voces, cuales pues he podido conocer algunas de ellas para una traducción que hice de poesía canaria para una revista de Azores. Y en ese sentido creo que hay buena salud. Y del lado negativo, creo que seguimos arrastrando unas dinámicas antiguas de caciquismo, amiguismo, que junto con la proliferación de talleres literarios
nos han metido en la posmodernidad literaria, donde parece que todo vale, y donde se mezclan voces auténticas, voces que con mis lecturas por lo menos considero que se irán desarrollando con solidez, y se mezcla una marabunta de otras voces que no se sabe muy bien qué es lo que pretenden, o que quizás simplemente quieren caminar con la etiqueta de soy escritor, soy poeta, y se mezcla todo. Pero creo que precisamente este estado que describo para la literatura en Canarias no es un problema solo nuestro, no es una situación exclusivamente canaria, sino que en la península se tiene, o aquí en Portugal, donde estoy viviendo también, en el cual conviven varias dinámicas. Así un poco para resumir. Muy bien. Pablo. Bueno, pues yo creo que Javier ha resumido bastante lo que he indicado. Yo estoy de acuerdo en que creo que por lo menos en el ámbito lírico, en lo poético, pues creo que hay buena salud, incluso pues es verdad que están saliendo nuevas voces. También, bueno, pues uno ya elige pues lo que va saliendo, lo que se va publicando, y va viendo pues que bueno, que sí, que hay buena poesía y bueno, buena calidad literaria en ese sentido. Y yo creo que en ese sentido también estamos entrando en lo que es estamos en un periodo en que incluso yo creo que una vez se lo oí a Javier, en que es muy fácil publicar, y eso ha permitido que surja pues un millar de publicaciones, de que sin un filtro previo, a lo mejor, sin quizá voces críticas. En ese sentido, yo no quiero entrar ahí a eso porque ya creo que hay otra mesa de debate, pero bueno, yo creo que, digamos que eso es una consecuencia, ¿no?, de este tema, de un poco de esta proliferación, digamos, de el hecho de poder publicar con cierta facilidad, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues el que bueno, más o menos sabe más o menos de literatura, concretamente de poesía, hablo yo de poesía porque es el ámbito donde yo me manejo, pues creo que uno sabe por dónde, qué es lo que hay que comprar, qué es lo que hay que leer, etcétera. Pero bueno, en ese sentido, pues sí, yo creo que si uno mira hacia atrás, pues yo creo que en época, estoy pensando por ejemplo, principios del siglo XX, la época de los felices 20, pues también se da un poco ese hecho, ¿no? Que uno pues veía pues ese tipo de publicaciones, y después pues alguno que otro pues se ascribía pues al movimiento, a otros escritores, y por supuesto se daba ese tema del caciquismo, que por supuesto pues hoy en día se da, y no solamente en lo literario, sino en el ámbito político, social, y donde quiera que haya. Eso ya no es un problema literario, es un problema endémico de España, y bueno, y en ese sentido pues creo que es así. Pero en general creo, y no entrando en concreto, pues sí creo que hay sí hay buena salud en ese sentido. Y fíjate que el otro día pues hablé con un autor que vive en un país del norte, ahora mismo no me acuerdo, y bueno, están igual también, es decir, caciquismo, amiguismo, y bueno, el caso es que yo creo en ese sentido, yo tengo una fe bastante ferviente, una fe ciega en el lector, y yo creo que el lector sabrá pues filtrar y pues filtrar pues todas esas voces y elegir la que la que tenga esa calidad literaria que valga la pena. Y bueno. Muy bien. Ya está con nosotros Nora Navarro, le damos la bienvenida. Muchas gracias, disculpen por la tardanza. Buenos días. Buenos días a todos. Y bienvenida. Para un poco entrarte en ambiente, Nora, estamos hablando sobre el panorama actual de la literatura.
Ya intervino Javier y Pablo. Ahora tenemos con nosotros a Ángela Molina, que es la siguiente que va a intervenir. Y ya después estamos contigo. Bienvenida, ¿eh? Muchísimas Estupendo. gracias. Nada, gracias a ustedes. Ángela, perdona, pedirte disculpas, es que nada, ¿vale? Eres la tercera, pero no sé por qué, o sea, que no es por nada, ¿vale? Perdón. No, pero no me tienes que pedir perdón. A ver, Edu. Yo, como ustedes saben, soy una poeta nacida en Venezuela, de raíces canarias. Mi padre nació en Galder. No en vano, yo emigré precisamente aquí a Gran Canaria, que es la tierra de mi padre. Y lo que yo veo, lo que yo puedo entender de la realidad de la poesía canaria y en general de la escritura canaria, es que hay un desencuentro. ¿De acuerdo? Yo pienso, y se lo dije a Manuel Díaz García meses atrás en una reunión que tuvimos, que tenemos que defendernos entre nosotros mismos. O sea, nadie duda de que existe una literatura canaria. Y la literatura canaria tiene unas características que van señalizadas por el hecho de ser isla, por el hecho de estar de alguna manera más del lado de África que del lado de la península. Yo creo que sería muy recomendable que nos uniéramos todos, porque no creo que sea conveniente que existan tantas asociaciones. Yo pertenezco aquí a la Asociación de Escritores Palabra y Verso, pertenezco también a NACE, pero tiene que haber una manera de que nos unamos completamente para defender, uno, los derechos de autor, dos, el hecho de que, claro que existe una literatura canaria y poder hacernos valer. En ese sentido, yo les enseño esto. Esta es mi tarjeta de Cedro, que es una asociación que defiende los derechos de autor, es completamente gratuita, ¿de acuerdo? Pero pienso que deberíamos, por ejemplo, suscribirnos todos a Cedro. Y deberíamos también, nombrar una gran asociación canaria de la escritura que represente a todos. Porque de nada sirve que estemos desperdigados, escritores del norte, del sur. Vamos a ver, la unión hace la fuerza, y eso creo que tenemos que hacerlo. Eso por un lado. Yo quería también, si me lo permiten, no sé si ustedes saben que hace alrededor de un mes murió Armando Rojas Guardia. Armando Rojas Guardia era el segundo mejor poeta vivo en Venezuela después de Rafael Cadenas. Y bueno, vamos a hacerle un recital en homenaje a su memoria. Entonces, ¿puedo leer? Sí. Vale. Bueno, entonces fíjate, Edu. Poquito. No, muy breve. Sí. Dice, herida de poeta, en memoria de Armando Rojas Guardia. Existe frente a la costa del desierto del Sahara
una pequeña isla llamada Gran Canaria, tierra de artistas y en particular de poetas. Sus calles acogen los nombres de estos últimos: Tomás Morales, Saulo Torón, Eugenio y Manuel Padorno, Bartolomé Caraesco, Agustín Millares Sal, José de Viere Clavijo, Domingo Rivera, Luis Oreste Silva. Pueblan la capital Gran Canaria y los más recónditos rincones de esta ínsula mágica, en la que por suerte del destino nos ha tocado vivir. Un lugar que ensalza a sus artistas y desdeña a los nobles militares. Es sin duda un rincón de la tierra donde nuestro amado Armando Rojas Guardia se hubiera sentido a gusto. Entonces, Muchísimas gracias. Gracias. Nora, para introducirte un poquito, Javier y Pablo hablaban de que hay nuevas voces en Canarias, con una fuerza importante. Hablan también de Ángela, ya la escuchaste, hablan también de cierto caciquismo en la literatura, hablan de ciertas etiquetas en poetas que realmente quizás no lo son, y hablan también de la edición, ¿no? Pablo también nombró el tema de la edición, que sale en el libro Amalsalva, que quisiera que un referente, o deberían tener quizás un filtro. Nos dice Sasa Sosa por fuera que también, y esta pregunta va para todos después, de que Nora intervenga, que qué es lo bueno y qué no es lo bueno, ¿vale? Que en definitiva nuestro público que nos está escuchando sepa qué es literatura o qué es lo publicable y cuál es el formato. Te dejamos, Nora. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Y antes que nada, disculpa de nuevo que es paradójico que siendo la más millennial de esta relación haya sido la que haya entrado más tarde, pero no bueno, muchas gracias, que es un placer formar parte de este encuentro, y además el hecho de que sea online pues permite también llegar a más gente, ¿no? Que es lo positivo que tiene. Y la verdad es que a mí, Manuel, bueno, cuando tú me propusiste participar en esta mesa, una cosa que me gustó mucho fue que el nombre fuese El estado actual de la literatura en Canarias, y no dijese literatura canaria, porque sí es verdad que a mí encorsetarla como si fuese un género nunca me gustó mucho. Me gusta más pensar que esta es, bueno, somos un archipiélago ultraperiférico, pero somos una tierra abierta y una tierra eminentemente de letras, ¿no? Que se enraiza en una tradición literaria muy importante, pero de la que creo que beben cada vez más voces, y sobre todo voces que se atreven a experimentar con el lenguaje, ¿no? Que creo que es de lo que trata la literatura, sobre todo, ¿no? A mí todo ese debate sobre qué es literatura y qué no, que eso va muchísimo más allá de nuestras fronteras, ¿no? Es una cuestión universal, me parece muy importante, porque ahora es cierto que hay muchísimos más soportes para la publicación, pero eso también tiene su contrapartida, ¿no? En el sentido de que no hay tantos filtros y demás. Y con respecto a lo que decía Ángela, que es a la que he podido escuchar directamente, y bueno, también creo que Pablo te escucha hablar de ese caciquismo o endogamia, que creo que no es solamente un rasgo que se dé en Canarias, probablemente se dé en cualquier tipo de región, ¿no? O de circuito. Sí es verdad que a mí me gusta mucho ver que cada vez hay más ventanas en y desde Canarias para hablar de literatura, ¿no? Como, bueno, una prueba es este encuentro, que con la situación sanitaria que hay, pues han hecho un gran esfuerzo por sacarlo adelante, que supongo que no ha sido fácil, el encuentro hispanoamericano de escritores que se hará ahora en Los Llanos, la Feria del Libro, en fin, que creo que hay muchos espacios y que la propia literatura que se hace en Canarias, pues se abre también a hablar con literatura de otros lugares y eso me parece interesante y enriquecedor, ¿no? Y luego creo que la propia literatura canaria, que tú hablabas, Ángela, ahora de defendernos y hacer piña, yo creo que se va abriendo paso por su propia calidad, ¿no? El otro día, lo pensé además de cara a este encuentro, salió un ranking de la librería Canaima, que es una de las más emblemáticas de aquí de Las Palmas, y comentaban que los 3 libros más vendidos de las últimas semanas eran Panza de burro, de la escritora tinerfeña, bueno, muy jovencita, ¿no? Andrea Abreu. Luego era la biografía de Galdós, que escribió Yolanda Arencibia, ¿no? Que fue distinguida con el premio Comillas.
y luego eran los poemas impertinentes de Verbel. Y la verdad es que es todo un orgullo, ¿no? Porque son 3 géneros completamente diferentes, son 3 mujeres, que también es muy interesante. Y bueno, quiero decir que además pues hay lectores, ¿no?, de esa literatura que se hace aquí. Bueno, he hecho una miscelánea de todo y ahora ya... Bueno, si me permites, te digo, mi cuarto poemario que está por salir, precisamente el prólogo es de Verbel, y yo lo que quisiera hacerles ver es, a ver, los canarios tienen un gran acervo cultural, un gran acervo de poesía y en general de literatura. Si no nos unimos completamente, eso se pierde en las diferentes asociaciones que hay. O sea, yo pienso que de verdad de aquí debería salir una iniciativa que representara a todos los escritores canarios y que pudiéramos hacernos parte de eso. ¿De acuerdo? Porque también está el tema del derecho de autor, que es lo que yo les decía con Cedro. Entonces, pienso que no debería quedarse en simplemente conversaciones, sino fijar las bases por escrito, y yo me pongo a la disposición para hacer esta gran asociación de escritores canarios que pueda representarnos a todos. ¿De acuerdo? Muy bien, volviendo al hilo que... Muy bien, Ángela, genial. Volviendo al hilo, a Javier, ¿qué es literatura? ¿Qué no es literatura? Sabemos que es un tema... Bueno, esa cuestión voy a dejarla para el final, porque aquí estuve tomando nota de los puntos que iban aflorando. El primero, sobre esa unión de las distintas asociaciones de escritores. Yo, por naturaleza, soy muy guanil, es decir, no estoy asociado en ninguna parte y apenas conozco por oídas el funcionamiento de alguna de las asociaciones. Mi preocupación con esa asociación, digamos, unificadora sería la misma que actualmente tengo para las editoriales canarias, es decir, serían capaces de mantener un espíritu crítico y verdaderamente de edición y de revisión de los libros que publicasen. Actualmente, mi opinión es que las asociaciones actuales, y que apenas conozco por oídas y por haber leído algunos de los libros, ese criterio crítico está muy de capa caída, lo cual no quiere decir que viera mal una unión central de escritores canarios, principalmente para poder aunar esfuerzos, que siempre es mejor remar todos en la misma dirección que no estarnos tirando piedras, que para eso también tenemos fama nosotros. Ya desde que fuimos conquistados, pues llevaban Gran Canarios para Tenerife para luchar contra los guanches de allá. El segundo tema que no va a dar para hoy, literatura canaria o literatura en Canarias. Es un tema intenso, que ojalá hubiese 5 programas más como este, donde ya hablaron Lázaro Santana, Eugenio Padorno y Jorge Rodríguez Padrón. Luego, cuando comentó Nora, si no me equivoco, sobre que los 3 libros más vendidos en nuestras librerías son de 3 autoras canarias, alegría máxima. Y también tengo la precaución de, cuando hablamos de los más vendidos, estamos hablando de literatura, que en este caso, para el ejemplo que yo conozco de Andrea Abreu, estoy convencido
de que sí, la llevo siguiendo desde que la incluí para esta antología de poetas canarios que traduje al portugués. Tengo mucha curiosidad por ver esa escritura del dialecto canario local de Tenerife que ha hecho. Y la gran pregunta, ¿qué es literatura o qué es bueno, qué es no? Dudo que dé tiempo hoy, y lo máximo que puedo compartir es mi propia experiencia. Para mí la escritura, antes que la literatura, es un camino largo, continuo y doloroso de autoconocimiento, hasta el punto que llega un momento en que te planteas si de verdad debes publicar lo que tú escribes, o te planteas muy seriamente si no aportas más a la literatura o a la sociedad leyendo a otros, escribiendo sobre otros o traduciendo a otros. Porque no por el hecho de ser personas sensibles o formadas somos escritores, ni somos poetas. Eso simplemente nos garantiza una capacidad para poder plasmar una realidad de una determinada manera. Y la literatura es mucho más que sentimientos, es mucho más que emociones. Entonces, yo ahora no puedo, ni siquiera como crítico, podría responder en plan receta médica, pero sí diría que para tener un mínimo de garantía, o si no garantía, tranquilidad de que lo que escribamos hoy o dentro de 10 años es un buen poema, es un buen poemario, un buen cuento o un buen ensayo, hay que tener mucha paciencia, mucho sentido del humor con uno mismo, porque muchas veces no escribimos más que porquería sentimentaloide y que creemos que son buenas ideas, pero cuando lo dejamos descansar y lo sacamos del cajón, ¿no? Tenemos que ser capaces de reconocer que por el mero hecho de leer o de escribir o de sentir pasión por la poesía, eso no va a ser de nosotros poetas. Es un trabajo duro y tenemos que aprender a ser muy críticos con nosotros mismos y tener esa capa necesaria de humildad para saber que aunque publiquemos un libro, aunque estemos tranquilos porque, oye, es un libro digno, aún así no va a ser un libro perfecto, nunca lo va a ser. Ningún escritor publicó nunca un libro perfecto. Siempre va a tener ese delicado equilibrio donde algún capítulo o varios poemas van a estar cojos frente al resto. Así que pues animaría a otro programa sobre qué es literatura, qué es bueno, y que en el fondo es hablar sobre una lectura crítica de lo que leemos y de lo que escribimos. Muy bien. Saludamos por aquí, muy bien, gracias Javier. Saludamos por aquí a Elena Villamando, que se nos une, Beatriz Morales, Saradal Lenin y Maite Martín. Pablo, bueno, en la misma línea. Yo que el tema de, bueno, no quiero polemizar ni nada de eso con nadie, pero claro, sobre el tema de las asociaciones y tal, como bien saben, pues ya he estado en 2 asociaciones y digo que ya he estado porque ya no estoy en ninguna. En ese sentido, también sobre eso de pertenecer a una asesora para defendernos literatura canaria, porque creo que no hace falta ese tipo de estructura, ¿vale? Lo que hace falta pues son foros, vías de comunicación y crear pues esos debates que de una vez por todas pues rompan con debates anquilosados de preguntarnos qué es literatura canaria o literatura en Canarias y tal, porque como bien dice Javier, eso ya está escrito, reescrito y pues escrito por Eugenio Padorno, Jorge Rodríguez Padrón. Ahí estamos hablando también de las tesis doctorales de la gente que salió de la revista Calibán, que te ponen mucho las bases sobre lo que es literatura canaria y literatura en Canarias, que son también igual de válidas. Y
yo creo que eso evidencia también eso de la voz crítica que dice Javier, y es que opino que, bueno, no digo que sean todas las voces, porque hay, como dije antes, buena salud, pero creo que eso evidencia que a veces no hay voz crítica porque no se conoce, no se sabe lo que es una voz crítica, cómo saber si lo que has escrito hoy, pues mañana pues puede ser, lo lees y puede ser igual de válido. Creo que en ese sentido, yo en su momento creí que las asociaciones de escritores, y yo creo que también, creo que es así, hay asociaciones que hacen esa labor. Las asociaciones pues tienen una parte que es importante en la formación de un escritor, que es la interacción. Es decir, de la misma manera que a principios del siglo XX, incluso bueno, a lo largo de la historia de la literatura, pues se creaban tertulias, cada uno leía sus poemas o hablaba sobre lo que ellos pensaban que era literatura, como ahora mismo lo estamos haciendo, pues yo pensé en su momento, y lo pienso así, en algunas asociaciones, pues que eso, que aparte de escritura, lectura, ¿vale? Pues también es preciso pues interaccionar con personas que conocen y que saben de lo que hablan, ¿vale? Es decir, gente que te lee un poema, que te lea un poema tuyo y te diga, mira, te falta otra cosa, te falta esto, a lo mejor algunas lecturas, etcétera. Y en ese sentido, pues he tenido esa experiencia, por un lado, quitando un poco las malas experiencias de que tienen esas asociaciones, ¿vale? Y yo creo que las asociaciones para mí tienen yo por lo menos, ese tema de labor, ya el tema de las publicaciones y tal, pues ahí, pues bueno, ahí no entro yo, no entro mucho por desconocimiento total, ¿vale? Aunque yo estuve en NACE, que NACE publica y tal, pero ahí tengo desconocimiento en cuanto a los criterios de publicación y tal, y bueno, en ese sentido pues me mantengo al margen, pero la asociación pues para mí es eso, es interacción y sacar conocimiento a través de un aprendizaje generativo, ¿vale? Del choque de conocimiento y de la mochila que tenga cada uno, ¿vale? Y bueno, si tenía algo que decir en cuanto a defender literatura canaria, derechos de autor, pues yo creo que esos ya son elementos que, bueno, el tema de derechos de autor, pues me parece pues loable, pero creo que, bueno, a lo mejor puede salir un poco de lo extraliterario dentro de lo que cabe, ¿no? De lo que yo creo que es interesante, pues lo que se ha planteado aquí, eso de la voz crítica, de la asociación, de ir por libre, que me parece también, yo creo que ya he optado por ese tipo de vía y sinceramente, pues bueno, yo creo que, bueno, eso, que en un lector, en una escritura, pues eso, tiene que haber interacción. Y bueno, en ese sentido, pues si esa asociación o las asociaciones pues tienen esa finalidad, pues genial. Si no, pues no veo yo esa finalidad, esa razón de estar. ¿Puedo intervenir? Comentarles que precisamente lo que Manuel Díaz pretende con el Artevirgua es precisamente eso, o sea, unir a gente que está en el panorama actual de la literatura y un poco a la gente que empieza, precisamente lo que hablabas, Pablo, o sea, que la gente tenga un referente para poder unir ideas y que la gente sepa el proceso creativo cómo va o lo que hace. De hecho, me remito a las jornadas del año pasado, que fueron muy productivas, la verdad, que estuvimos en la iglesia, y que la verdad que de allí se sacaron conclusiones muy, muy buenas. Voy a leer un comentario también de Sárada, que nos dice que claro, que para este panorama actual, lo que acabo de comentar, están los filólogos, los críticos y los editores, por eso hablamos con ellos. Y es importante ahora más que nunca los expertos, precisamente por eso, por esta amalgama, digamos, de proliferación literaria que hay, en la que no todo vale, como decía también Javier antes.
y después definir también quién decide en el mercado, que al final los lectores también están y que debería haber un criterio único, ¿no? Nora, ¿qué nos dices al respecto? Que bueno, te tenemos ahí debajo, ahí. Bueno, son muchos temas los que se han tocado, sí. La verdad. Con respecto a lo que decía Javier antes, justo después de que yo hablase, yo creo que lo que al final acaba dirimiendo o esclareciendo la calidad de una obra es el tiempo. Entonces, al final, es cierto que con respecto también a lo de los asociacionismos, que tampoco tengo demasiada información, sí sé que hay un tejido y siempre pues es complicado, ¿no? Acceder, que quiero decir, no por el mero hecho de formar parte de una asociación, quiere decir ya que tu obra merezca ver la luz, ¿no? Porque es verdad que no por el hecho de que te guste escribir debas publicar, ¿no? Entonces, sí es verdad que quizás soy más partidaria de lo que yo comentaba, y comentaba también Pablo, de abrir espacios de encuentro, de intercambio, de formación, que se siga escribiendo, que se descarte, por supuesto, que es parte del proceso de la escritura, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ya siempre va a ser el tiempo, el juez, el que decida si una obra vale la pena, ¿no? Sí es verdad que también que este tema quizás no lo hemos tocado porque creo que está en una mesa posterior de la tarde. Quizás falten también revistas especializadas para hablar de literatura, ¿no? Porque es cierto que aquí, pues, casi toda la crítica literaria que se hace es en medios generalistas que están para todo, ¿no? Y, bueno, precisamente está Dragaria, ¿no? De la que formó parte Manolo Almeida, que se dedica a esta edición, y quizás faltaría un poco más de eso, que no pasa solo en literatura, pasa en teatro y en muchísimas disciplinas artísticas, ¿no? Muy bien. Ángela, el proceso creativo, el poeta, ¿qué es poesía? Mira, yo lo que les tengo que decir actualmente, ¿cómo ves? Y quizás es un comentario poco grato, es que, a ver, yo pienso que en líneas generales los canarios no se dan cuenta de la gran fuerza literaria que tienen. No necesitan pedirle permiso a nadie para publicar. O sea, yo he publicado 3 poemarios y voy a publicar el 4. Los he sometido a la revisión de poetas, si se quiere, universales, entre ellos Armando Rojas Guardia, a quien le cité ahora. ¿De acuerdo? Yo pienso que hay que concretar qué es lo que va, o sea, cuáles son las vías que se van a tomar. Cuando dicen literatura canaria o literatura en Canarias, para mí está clarísimo. Es literatura en Canarias, porque por el solo hecho de ser archipiélago, a ver, yo entraría como literatura canaria. Yo creo que no. Pero, entonces hablando un poquito de Ángela sobre volviendo un poco a la crítica, a la necesidad de tener una crítica, a la necesidad de tener expertos con los que intercambiar ideas, formas de trabajo. Sí. Nos dice, leo unos comentarios, ¿vale? Nos dice Sara Dalenen que de acuerdo con Javier y que es obvio que hay una buena y mala literatura y alguien tendrá que decirlo, pero para eso hay que dejar reposar las obras en el tiempo, también es verdad. Por otro lado, la salud de la literatura, dice Sara Canaria, requiere también de una continua reflexión crítica. Es lo que nos falta, creo. Beatriz Morales nos dice, la interacción es fundamental para el crecimiento poético. Tenemos por aquí también a Esteban, que nos manda saludos, y a Sandra García, totalmente de acuerdo. Javier,
Es necesario de un lenguaje, ¿verdad? La literatura necesita un lenguaje, ¿verdad, Javier? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que necesita un por ejemplo, lenguaje? La poesía o la narrativa requiere Sí. de un lenguaje para que sea veraz, para que sea literatura. Buena cuestión. Por ejemplo, recuerdo cuando empecé a leer a Charles Bukowski, poeta, ese tipo de verso que él tiene, crudo, sucio, obsceno y despojado de ningún de todo preciosismo, y que hasta podríamos decir que de 200 poemas, 150 son desechables porque son iguales, igual estructura, igual estrategia, pero sin embargo tiene 50 que aún escritos en ese lenguaje despojado de toda metáfora preciosista, de toda palabra extravagante o poco frecuente, te logra transmitir un pensamiento o una experiencia vital que es directamente como un puñetazo en la barriga, te deja parado. Del otro lado tenemos, por ejemplo, al lenguaje que utilizaba Eugenio Padorno, Manuel Padorno, o, por ejemplo, Pino Betancourt, mucho más sencillo, Chona Madera. El lenguaje, por mi experiencia, creo que lo va encontrando cada poeta en esa aventura de autoconocimiento y de despojarse de principalmente vanidad, que es donde tú te encuentras con lo que has escrito y dices, no, tengo que reconocer que por mucha pasión que le ponga, no soy poeta. Siento como uno, me pienso como uno, pero no logro transmitir ese lenguaje que me permita comunicar como un poeta. Con esto quiero decir que no pensemos en la literatura como una única manera de aplicar el lenguaje. Hay muchísimas maneras y cada uno encuentra esa combinación concreta de preciosismo con vocabulario cotidiano, por así decirlo, y la hace propia. Mientras no la hagas propia, es como ir disfrazado. La gente puede verte, te ve con ese disfraz que se llama lenguaje, y habrá muchas personas que se pueda creer que ese lenguaje es tuyo, pero no. Ese lenguaje simplemente es un huevo hueco. Cuando tú quieres comértelo, lo partes y ves que no hay nada. Y te quedas, claro, a medias, te quedas con hambre y te sientes engañado. Qué bueno. Nos dice Maite Martín que yo soy partidaria del asociacionismo, estoy muy de acuerdo con Pablo. Me gustan más las tertulias. Cuando habla que está de acuerdo con Pablo, nombra eso, lo de las tertulias, los encuentros literarios, los debates, esa participación, esa puesta en común. Habla Maite Martín. Digamos que lo que hacemos en el Arte Virgua hoy, ¿no? Sí, yo quiero, bueno, no sé si sí. Yo estoy de acuerdo con el asociacionismo, si con ello pues se consigue el tema de esa interacción. Si es un foro en el que tú vas allí, tú lees un poema como se hacía, por ejemplo, en Enigma, ¿vale? Y te decían, hombre, cada uno con su mochila de viaje, con su experiencia y tal, pues lo que le parecía el poema y ya está, y punto. Y por supuesto con la sinceridad que eso necesita. Y eso hasta ahí. Y por supuesto, cuando hablo de las tertulias como un ejemplo de esa interacción, por ejemplo, tenemos esa imagen famosa de Ramón Gómez de la Serna en el Café Pombo, ¿no? Es un gran ejemplo de interacción, ahí donde se corre la vanguardia, y yo creo que a través de hoy en día, pues no hay que ser tan romántico, pero sí es verdad que se necesitan espacios, y yo no solo para crecer como autor, sino también para que crezca un poco el tema de la literatura, el tema de la crítica, el tema de las editoriales. Es decir, que no solo se trata de una interacción, se trata también de una retroalimentación. Pero bueno, yo hasta ahí lo dejo. Y sobre el tema del lenguaje, pues
pues coincido también un poco con Javier. Yo no tengo tanta lectura de Bukowski. Lo que sí, hace poco me leí un libro que me recomendó Octavio Pineda que se llama El contorno del poema, y me llama la atención un capítulo que habla sobre el tono, ¿no? Y es como a través del tono, pues tú puedes manejar el lenguaje, ¿vale? Y si tú no manejas el tono, el autor se llama Pere Balart, que es catalán, pues si tú no manejas el tono, pues puedes caer en que el poema salga de ese halo, si me permites la metáfora, pues que permite pues que tú puedas saborear que eso es un poema. Porque claro, tú te lees un poema como Eugenio Padorno, como dice, y tú dices, bueno, tiene el tono, tiene un lenguaje diferente, pero hay un tono. Incluso te lees a Manuel Padorno, que es otro poeta diferente, y dice, bueno, es otro lenguaje, pero tiene el tono, ¿vale? Una manera que tú dices que permita pues que el poema tenga una coherencia dentro de esa estructura, ¿vale? Y bueno, también pues hablo también un poco de la poesía social, que ya es un lenguaje se rompe mucho con la forma, es mucho más comunicativo, es el lenguaje de la inmensa mayoría, pero si tú lees a los grandes poetas, verás que incluso mantienen lo que se llama las buenas maneras, ¿vale? Que es lo que hace que el poema te sabore, pues te sepa pues a poema, ¿no? Y en ese sentido, y no es un halago a Javier, pero yo me leí una reseña tuya en el que tú decías que había un poema, una autora, pues cuyos poemas sabían más a microrelatos que a poemas. Y claro, eso es, yo creo que es porque a lo mejor no ha conseguido ese tono que te sepa a lírica, ¿no? Te sabe más a narrativa, ¿vale? Eso entiendo yo que es una especie de registro, un todo, que hace que el lenguaje pues lo puedas manipular para que sea lírica, para que sea un poema, ¿vale? Y bueno, por lo menos yo lo entiendo así, en cuanto al lenguaje poético y tal, y por supuesto, aunque ya puedo leer y ya los poetas simbolistas, parnasianistas y todo, nos enseñaron que todo está permitido en el lenguaje, todo entra, pues a pesar de eso, pues no hay que olvidar que hay una cierta regla. Yo no puedo poner la palabra mierda si eso no está bien estructurado, si no está con el tono, si no está con las buenas maneras, con el que pega dentro del poema. Sería como si te pegara un corrientazo, estás leyendo algo y te pega un corrientazo y dices, esto no pega, es un golpe, ¿no? Un golpe es una patada, pero mal dada, ¿no? Y yo creo que eso, que es importante, pues las buenas maneras, en el sentido de que lo dice el contorno del poema de Pere Balart, ¿vale? Así por lo menos lo pienso y lo creo. Muy bien. Nora, Pues, lenguaje, crítica, no sé, lectores, escritores, o uno primero, otro después, lo que tú quieras. sí, bueno, a mí me interesa tirar del hilo de este ovillo del lenguaje. La verdad es que es un tema que me apasiona, ¿no? Justo Pablo citaba a Octavio Pineda, que es compañero de suplemento, como le digo yo, en la provincia, y él siempre tiene una teoría sobre el lenguaje, ¿no? Una mirada que comparto absolutamente. Y que además, antes, no sé quién de ustedes citaba a Eugenio Padorno, yo me acuerdo de un encuentro que hicimos por alguna efeméride relacionada con Poesía Canaria Última, donde tanto Eugenio como creo que eran Lázaro Santana y Jorge Rodríguez Padrón hablaban de su preocupación porque hayamos perdido esa capacidad para jugar con el lenguaje, ¿no? Antes tú decías sobre el lenguaje en la literatura, claro, la literatura solo puede acontecer en el lenguaje, ¿no? Como la vida, porque somos lenguaje al fin y al cabo, y sí es verdad que hay una corriente, en concreto en poesía, en los últimos años, basada en la pura expresión sentimentaloide, con una especie de forma poemática que no tiene nada que ver con ese vaciarse que requiere luego el acercarse, ¿no? A crear de la forma inexistente que es la poesía, ¿no? Que es creación de la nada. Y creo que ahora pues hay una especie de tendencia a la canalización libre de ordenar las palabras de una manera, y que eso no tiene nada que ver ni con la literatura ni con la poesía, ¿no?
Y creo que debemos seguir en ese debate, seguir insistiendo mucho, sobre todo porque ahora, no sé, vemos poesías a través de las redes sociales, no sé, a mí son cosas que me inquietan, ¿no? Sí. Y luego también me quedo pendiente antes, que también lo había citado tú, Javier, con el tema de Andrea Abreu, precisamente con su libro Panza de burro, que es verdad que ella hace un uso muy desprejuiciado, yo creo que muy honesto, pues, del habla tradicional canaria, desde la oralidad, además, ¿no? Eso de escribir cómo se piensa, que eso te puede gustar más o menos, pero sí es cierto que utilizarlo como un mecanismo formal, digamos, esa unión de forma y fondo que hace Andrea, me pareció algo muy interesante, sobre todo porque te descoloca, ¿no? Tiene ese punto a lo mejor que decía Pablo de que también el lenguaje tiene algo un poco de generarte un misterio, ¿no? Y de golpearte y de descolocarte, ¿no? De ser ese hacha en el mar helado, ¿no? Que dice Kafka, que te golpea. Creo que nunca debemos leer algo para que sea un paseo en la pradera o siempre hay un deleite, ¿no? Y una experiencia estética, pero que también tiene que remover. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, chicos, ya a modo de conclusión, vamos ahí porque hay otras mesas y demás. La verdad que es muy interesante lo que han hablado, pero a modo de conclusión, ¿qué podemos decir del estado actual de la literatura canaria, Ángela? Yo sí quisiera decir, primero que nada, en relación con el lenguaje como fuente de poder, y el filósofo Michel Foucault escribió sobre el lenguaje como la primera fuente de poder. Cuando tú nombras algo, ya eso es, vamos a ver, cuando le das nombre a algo, eso se multiplica por generaciones. Y eso es la primera fuente de poder, según Michel Foucault. Después quería decirles también, yo los invito a leer la poesía confesional, tanto de Anne Sexton como de Sylvia Plath. Yo no concibo, desde mi punto de vista, humildemente, que todavía se siguen escribiendo, escribiendo poesía atada a unos cánones formales. ¿De acuerdo? Yo creo en la poesía confesional, creo que en el verso libre, pienso que los poetas estamos allí para desnudarnos. ¿De acuerdo? Y no comulgo con las personas que todavía se ciñen a ciertas reglas métricas. Para mí eso no existe. Unos últimos comentarios también que nos llegan ahora sobre literatura canaria. Saradá nos dice que hay algunas cualidades en la literatura canaria, como el cosmopolitismo atlántico. Y Roberto Pellicer nos dice, me encanta el concepto del huevo vacío. Nada. A modo de conclusión, Javier, perdón, que por asignación, a modo de conclusión, ya para ir cerrando el programa. Como por la tarde, digamos que tangencialmente estaré escuchando también y tangencialmente participaré en la de crítica literaria, ahora voy a ser positivo, diré que sí, tenemos una cierta buena salud, pero tenemos que tener cuidado con los males heredados y tener el coraje suficiente para, sea en redes sociales, en un periódico o cara a cara,
responder a las preguntas con honestidad cuando nos dicen qué te pareció mi libro, qué te pareció mi poema, qué opinas de esto. Porque muchas veces acabamos por mezclar un concepto travestido de amistad con algún escritor, y digo travestido porque para mí la amistad, sea con quien sea, es poder ser franco con esa persona, porque yo lo que quiero es lo mejor para una persona a la que considero mi amigo. Y si con esto logramos abandonar ese amiguismo que se mezcla con el caciquismo y nos permitimos ser críticos y analizar las opiniones de otros, los libros de otros, la propuesta creativa de otros, podemos huir y zafarnos de esos males que nos acompañan y que muchos de nosotros, directa o indirectamente, colaboramos a que perduren. Y aquí es muy importante lo de indirectamente, porque cuando callamos una opinión o una réplica en redes sociales, por ejemplo, no estamos colaborando a nuestra literatura, a su buena salud, sino que estamos colaborando a nuestra tranquilidad, que es lícito, pero estamos colaborando también a que la porquería se esparza, por ser un poco brusco. Muy bien, muy bien. Pablo, conclusiones. Bueno, yo suscribo en cierta manera lo que dice Javier y añado repito lo que dije anteriormente, que es el tema de que se debe crear, yo creo que se debe crear más espacios o incidir más en el tema de los espacios para poder interactuar. Creo que en ese sentido ahí se debe dar esa sinceridad, ¿vale? Esa sinceridad que dice Javier. Y bueno, y permitir, pues, ya el tema de asociacionismo o no, pues reitero lo mismo que dije antes, que eso ya, pues, depende de cada uno, pero yo sinceramente creo que si no genera ese conocimiento, esa interacción, esa retroalimentación, sino otra cosa, pues a mí pues poco va a aportar y poco va a crear, ¿vale? O va a crecer. Y nada más. Y sobre el tema del debate sobre literatura en Canarias, pues yo creo que esos debates pues están bastante, sinceramente, bastante tratados y bueno, en ese sentido creo que tenemos que pasar a otras preguntas, otros debates, a otra evolución, ¿vale? Y en ese sentido, quitando un poco ese complejo de decir que tenemos que autoafirmarnos cuando ya sabemos lo que somos. Yo creo que a esta altura ya sabemos lo que somos y lo que no somos, y toca pues evolucionar y que ya después, si nos quieren ver o no, pues ya no es cuestión nuestra, ¿vale? Nosotros tenemos que evolucionar y abandonar los antiguos debates y abordar otros. Eso sí, sin olvidar pues lo que se ha escrito, por supuesto. Muy bien. Nora, te toca, conclusiones. Sí. A ver, no hay nada peor que... Sí, me tengo que ir pitando, pero bueno, que no hay nada peor que quedar la última en una ronda de conclusiones porque ya es todo muy reiterativo. Pero bueno, total, pero bueno, seré breve, que de eso trata el periodismo, de ir al grano. No sé, en realidad creo que abandonar viejas preguntas es imposible porque las preguntas siempre son las mismas. Es interesante además que así sea, ¿no? Y que se revisen. Y en cualquier caso, quizá por aportar algo un poco diferente, porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pues yo insisto mucho en lo de seguir abriendo ventanas. Quizás faltó pues hablar de la posibilidad de que la literatura que se hace aquí en las islas pues también esté presente en las aulas, ¿no? Que haya más espacios, ¿no? de difusión, de diálogo, que siempre es interesante. Pero bueno, en cuanto al estado actual de la literatura en Canarias, pues no sé, que está viva, que esto es una muestra de ello, que me ha hecho mucha ilusión saber que están Saradato, Maite o Roberto, otros compañeros al otro lado escuchando, y intentaré asomarme en los huequitos del periódico ahora a seguir escuchando, y que ha sido un placer, la verdad. Siempre es un gustazo hablar de literatura. Chiquillos, pues nada más. Daré las gracias a todos por participar en este cuarto Arte Virgua de las Letras.
que piensen que la verdad que las aportaciones de ustedes han sido maravillosas y que tengan claro que este precisamente es el foro que tratamos de que sea todo lo que ustedes han dicho. Aquí está Manuel también para... Compañeros, muchas gracias a todos. Gracias. Conocía la noticia que nos daba Nora y desde que la vi cuando la pusieron me alegré un montón, porque son 3 mujeres y son nuestras, o sea que el estado actual creo que va en buenas, ¿no? Lo tenemos en buenas manos. Muchas gracias a los 4. Y Pablo, tú no te vas porque sigues ahora en la siguiente mesa, pero los demás, pues agradecidos y nada. Ya nos tomaremos una cerveza que paga Edu. Sin problema. Muchas gracias. Muchas gracias, gente. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Bueno.